buenos días, gracias por seguir en Despierta Valle. Como cada domingo, es un gusto estar con ustedes y esta mañana no es la excepción porque tenemos temas que de verdad nos interesan y que a todos nos van a hacer estar frente al televisor. Y yo creo que ustedes ya, bueno, la semana pasada sí, claro que nos vieron en Despierta Valle, pudieron observar esta entrevista, escucharla, y yo creo que les dejó mucho que pensar durante la semana el maestro, hagámoslo así, José Francisco Barrera. Gracias por estar nuevamente con nosotros, nada más y nada menos que encargado de las ciencias de la familia. Gracias, Dalia, gracias, Erika, por invitarme nuevamente. Con mucho gusto estoy aquí. Gracias por venir. Y gracias. El tema de hoy, de verdad que ponga usted mucha atención. Y se trata de la conciencia de la paternidad. Sí. ¿Por dónde comenzamos, señor Barrera? Y la paciencia también. Porque... Ay. Bueno, la paternidad conlleva congruencia de vida. No podemos ser padres sin saber cómo estamos siendo padres. Por eso esto de la conciencia de la paternidad. La misma conciencia que es la que me dicta cómo debo de ser, no cómo quiero ser padre necesariamente, porque el querer no siempre coincide con el deber. El deber es lo correcto, el querer no siempre es lo correcto. En ese sentido, la paternidad nos va a poner al servicio de los hijos realmente una autoridad que sirva para hacer crecer. Paternidad y autoridad es casi lo mismo. ¿Qué es autoridad? Pudiéramos empezar, porque donde no haya, en la paternidad, cuando no existe autoridad, no hay educación. Para allá iba. No hay educación. Porque la relación de esposo-esposa o el matrimonio tiene que haber esa fusión de autoridades, o sea, no es tú tienes y yo no tengo, y menos delante de los hijos. Y eso es muy común entre las relaciones de pareja o de matrimonio, que siempre estamos tratando o vemos una disposición de querer tener más autoridad que el otro enfrente de los hijos, y eso nos resta autoridad. Definitivamente la paternidad exige una autoridad complementaria. Mamá cariño, papá fortaleza. No se puede ser todo cariño los dos, ni todo fortaleza los dos. Ahora, porque los hijos tienen que conocer en cierta manera esas diferencias. Claro. Autoridad quiere decir firmeza más cariño. Firmeza más cariño. Ahora, ¿y qué hacemos? Algunas mujeres se preguntarán, bueno, yo no tengo ese apoyo de ese hombre que debiera ser la presencia de la fortaleza. ¿Cómo asumo la responsabilidad en el dado caso que es un padre que le toca estar al frente de los hijos de manera sola? Entonces tiene que fusionar esa fortaleza y ese cariño juntos, pero ¿cómo le haces para a veces no mimar de más? Que ya se te salen de control o ser totalmente autoritaria o autoritario. Yo me ponía bigotes, y sombrero y de vez en cuando unas botas vaqueras y una hebilla. Okay. No se crea. Cuéntenlo. Bien, aquí tendríamos que recurrir, mire, necesitamos iniciar contemplando las deficiencias del ejercicio de la paternidad, sabiendo que todo problema tiene solución. Qué bonito. Solamente la persona que se encierra en una problemática y no busca soluciones, entonces está conduciendo su autoridad no para hacer crecer, porque definición de autoridad es hacer crecer, eso es lo que quiere decir. Entonces aquí necesitamos, previa problemática, un diálogo conyugal. Necesita, por derecho de los hijos, por derecho de la educación de los hijos, un diálogo conyugal, donde tengamos la capacidad de exponer nuestras inquietudes, nuestras necesidades, pero también estar dispuesto a escuchar la otra parte. Creo que tiene que haber una complementariedad objetiva. Los dos, tanto mamá como papá, deberán querer la grandeza de los hijos. No puede haber un divorcio en la autoridad, porque entonces el niño va a estar bajo dos fuegos, bajo dos doctrinas o disciplinas que no son coincidentes. Ahora, ya nos pusimos de acuerdo con la pareja. Ya dijimos, vamos a hacerle así, vamos a hacerle acá. ¿Cómo ahora sí hacemos que el hijo siga esas instrucciones? Aquí tiene que haber mucho precisamente la aplicación de la autoridad responsable. Responsabilidad quiere decir habilidad para responder. Entonces la autoridad de los padres tiene que ir dirigida a los hijos de tal manera de formarles habilidad para responder ante una orden, ante un favor que se les solicite, etcétera, etcétera. Es tan importante, hay dos principios básicos de educación, el sí y el no. Lamentablemente he visto en muchos ambientes que si el papá o la mamá, no vamos a satanizar a ninguno de los dos, pero si uno u otro dice que no y el niño dice que sí, al final de cuentas gana el niño.
y entonces el niño se va a dar cuenta que él es el que está manipulando a los padres y no debe de ser así, porque lo principalmente del ejercicio de la autoridad es precisamente el bien del hijo. Una palabra que mencionó clave es responsabilidad, es responder al hacer, al acto, actuar. Sí. Entonces, ¿qué le parece si el próximo programa hablamos precisamente de los resultados de ese acuerdo de autoridad con nuestros hijos? Porque de pronto nos encontramos muy comúnmente decir a la gente, es que yo ya no puedo con este muchacho. No, a ver qué hacen. A ver qué hacen ustedes, pues ¿cómo? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Los resultados fueron entonces malos porque no pusimos atención en un momento determinado. Así es. Puede ser una preocupación extemporánea, como es muy común. Ya cuando el niño empieza, o el joven ya, vamos a decir, en la preadolescencia, a manifestar otro tipo de intereses personales, entonces ya hay otras fuerzas que lo hacen no obedecer tanto a los papás. Y decimos los papás, yo no sé a quién sacó, por el lamento muy generalizado de las mamás, sobre todo en las escuelas para padres, dice, es que no puedo con mi hijo. Pero no sé qué hacer, pero tampoco quiero saber cómo poder hacerlo. Porque a veces pero no nos gusta. Estamos dispuestos. Pero ese es el tema totalmente, señor Barrera, que lo vamos a tocar la próxima ocasión que usted esté con nosotros. Por ahora ya nos están diciendo que nos tenemos que ir a comerciales, pero este tema está muy bueno, así que usted sintonice la próxima semana para saber de este tema. Y claro, confrontar nuestra propia responsabilidad, que a veces nos da miedo. Sí, fortalecerla, la unión. Sí. Gracias, señor Barrera. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Aquí regresamos en Despierta Valle.